El funeral acababa de terminar, pero la casa aún conservaba ese aroma intenso y persistente, lejía, lirios y el tenue humo de las velas apagadas. Lo cubría todo como una película de aire frío, filtrándose por la tela de las cortinas, las grietas entre las tablas del suelo, la estructura misma de las paredes. Pensé que 10 años de cuidar a su madre postrada en cama por fin llegarían a su fin. Que el largo y triste tramo de mi vida había llegado a su último capítulo. Pensé que, incluso sin pasión, Robin y yo al menos podríamos envejecer juntos, en silencio, de la mano. Pero mientras estábamos sentados a la mesa, ni siquiera me miró. Tenía la mirada fija en un plato de aperitivos intactos. Y de repente, dijo, divorciémonos. Esto no funciona y no vale la pena. 10 años. Durante 10 años enteros, cuidé de su madre paralizada. Nunca dormí del tirón, nunca vi una película completa, nunca viví un solo día para mí. Y ahora todo eso, 10 años de mi vida, quedó en el olvido con 3 palabras huecas: no vale la pena. En ese momento, aquellos años parecían el remate de una broma cruel. No lloré. No grité. Solo lo miré y le dije con calma: está bien. Él pensó que le rogaría. Se equivocó. Saqué mi libro de cuentas, presenté todos mis bienes y no cedí ni un ápice. Firmó los papeles del divorcio más rápido que yo. Tomé lo que era legítimamente mío y salí de esa casa, de la prisión que había confundido con un hogar. Un año después, apareció en la puerta de mi apartamento. Desaliñado. Sin Blanca. Llorando. Rogándome que lo aceptara de nuevo. Pero la vida no da segundas oportunidades. No existe medicina para el arrepentimiento. El día había sido agotador, pero el funeral por fin había terminado. Tras despedir al último grupo de familiares, la casa se sumió en un silencio repentino y escalofriante. Solo estábamos Robin, nuestra hija Katy y yo. El aire aún olía a lirios, el fuerte olor a desinfectante de hospital y el ligero regusto a humo de velas quemadas, como una densa niebla que me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. Sentía que me desmoronaba, no por agotamiento físico, sino por algo más profundo. Una especie de fatiga que me había calado los huesos. Como una goma elástica estirada durante 10 años, que finalmente se rompe, flácida e inútil, sin fuerzas para recuperarse. 10 años. Tantas noches me senté junto a su cama, dándole la vuelta, cambiando las sábanas, mirando fijamente la luz de la luna fuera de la ventana. Solía preguntarme, ¿cuántas décadas tiene una persona? Dicen que hasta una barra de hierro puede convertirse en una aguja. Pero mi corazón, se había endurecido por las interminables atenciones, por las palabras ásperas y los silencios más fríos. Lo que no me había dado cuenta era que debajo de esos callos, la carne ya se había desgastado. Katy se acercó y me tomó la mano con suavidad. Su palma estaba caliente. La mía estaba helada. Mamá, dijo en voz baja, no te ves muy bien. ¿Por qué no te acuestas un rato? Yo me encargo. Katy se había graduado de la universidad hacía años y trabajaba como editora de una revista en San Francisco. Siempre había sido considerada, casi desgarradoramente considerada. Lo había visto todo a lo largo de los años, pero no había mucho que pudiera hacer. Le di una palmadita en la mano y forcé una sonrisa. Estoy bien, cariño. Solo estoy cansada. Pensaba, ahora que se ha ido, quizá las cosas por fin se tranquilicen. Ese peso que he llevado sobre mi pecho durante una década, ya se ha ido, ¿no? Todavía me sentía perdido, pero en lo más profundo de mí, había un leve atisbo de esperanza. Quizá Robin y yo pudiéramos encontrar algo de calor de nuevo. Quizá los días venideros pudieran ser finalmente míos. ¿Y Robin? En el funeral, se comportó como la viva imagen del dolor. Llorando, con el pecho agitado, las lágrimas corriendo por su rostro. Los familiares se aferraron a él, diciéndole, Robin, tienes que ser fuerte. Tu madre no querría verte así. Para ellos, parecía un hijo devoto. Un hombre desconsolado. Pero lo vi claramente. Tras esos ojos rojos e hinchados, no había tristeza. Lo que vi, en cambio, fue alivio.
Una especie de libertad silenciosa y culpable. La mirada de alguien que acaba de soltar una pesada carga que ha llevado durante demasiado tiempo. Todos decían que era un buen hijo. Solo yo sabía el poco tiempo que había pasado a su lado en los últimos 10 años. No es que nunca estuviera en casa, solo que siempre tenía una excusa. Viajes de trabajo, demasiado que hacer, no podía escaparme. Casi siempre, se escapaba a beber o se quedaba en casa para regañarme, culpándome por no hacer lo suficiente, diciendo que la casa se sentía oscura y deprimente. Una vez que los familiares se marcharon, la casa se sintió aún más vacía. Como si una sola tos resonara en las paredes. Robin estaba sentado en el sofá de la sala, fumando un cigarrillo tras otro. El humo se extendía por el techo. No dijo ni una palabra. Ni siquiera me miró. Empecé a empacar sus cosas en silencio. Doblé su ropa usada, guardé la taza de la que bebía, los frasquitos de pastillas. Cada objeto, tan común, pero cada uno, la clave de un recuerdo que no quería revivir. 10 años. Despertarme a las 5 cada mañana para hacerle puré. Lavarla, cambiarle las compresas, masajearle las piernas, ponerle pomadas, sacarla al balcón para que tome el sol. Despertarme varias veces cada noche para voltearla, cambiarle los pañales, prevenir las escaras. ¿Quién podría comprender verdaderamente estas cosas? Hubo momentos en los que solo quería rendirme. Irme. Pero cada vez que veía sus ojos nublados e impotentes mirándome, aguantaba. Me decía, es humana. Tiene corazón. Y yo también. Creía que si lo daba todo, Robin lo entendería. Que aunque nunca lo dijera, lo sentiría en su corazón. Realmente pensé que lo haría. La cena fue para llevar. Katy había pedido algo sencillo. Los tres nos sentamos a la mesa, pero ninguno tenía mucho apetito. El comedor estaba tan silencioso que se oía cada respiración. Sin música de fondo, sin tintineo de cubiertos, solo un silencio denso e incómodo flotando en el aire como niebla. Robin apenas probó su comida. Tras un par de bocados, dejó el tenedor y no dijo ni una palabra. Lenta y deliberadamente, encendió un cigarrillo. El humo se enroscó alrededor de su rostro, ocultando su expresión. Sentía como si se hubiera formado una pared de niebla entre nosotros, separándonos en dos mundos diferentes. Se quedó allí sentado en silencio un buen rato, tamborileando con el dedo sobre la mesa, tap, 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 como si estuviera repasando algo mentalmente. Finalmente, levantó la vista, aunque seguía sin mirarme a los ojos. Su mirada se desvió hacia el respiradero sobre la ventana, y cuando por fin habló, su voz sonó demasiado tranquila, demasiado controlada, como si hubiera practicado a callar la emoción. Linda, creo que deberíamos divorciarnos. Al principio, pensé que lo había oído mal. Sentí como si un enjambre de abejas se hubiera apoderado de mis oídos, zumbando tan fuerte que me quedé en blanco al instante. Lo miré fijamente, esperando, suplicando, ver un atisbo de broma en su rostro. Incluso una leve sonrisa. Cualquier cosa. Pero él no estaba sonriendo. Él hablaba muy en serio. Hizo una pausa, quizás sintiendo que su razonamiento sonaba demasiado débil, y añadió, lo que quiero decir es que, la verdad es que lo que teníamos entre nosotros, desapareció hace mucho tiempo. Solo seguimos juntos por mi madre. Ahora que ya no está, no hay razón para que sigamos apoyándonos. ¿Se fueron? ¿No hay razón para contenerse? Fue como si un rayo me hubiera impactado en el centro del cráneo. Sentí una descarga eléctrica desde la planta de los pies hasta la nuca. No era rabia. Ni siquiera tristeza. Fue una angustia gélida. 10 años de sacrificio, y lo único que tenía que decir era que apenas estábamos saliendo adelante. Durante 10 años, fui como un caballo de batalla. Cocinaba, alimentaba, bañaba, cambiaba pañales a las 2 de la mañana, simplemente intentando mantener a flote a nuestra familia. Y en su mente, yo no había sido más que un sustituto. Ahora que su madre ya no estaba, yo era solo un extra. Desechable. Digámoslo por su nombre, me usó. Era mano de obra gratuita,
y ahora que el trabajo está hecho, me echa como a una herramienta desgastada. Sin gratitud. Sin dudas. Recién terminado. Papá. Katy golpeó la mesa con los palillos, con los ojos encendidos de sorpresa y furia. ¿Cómo puedes decir algo así? Mamá cuidó de la abuela durante 10 años. 10 años. ¿Tienes idea de lo que pasó? Y ahora, justo después del funeral, ¿quieres el divorcio? ¿Acaso tienes conciencia? Robin se estremeció ante su arrebato, con los músculos de la cara crispados. Luego, con la misma rapidez, su expresión se transformó en irritación. Agitó la mano como si espantara una mosca ruidosa. No te metas en asuntos de adultos. No entiendes nada. Pero Katy no se echó atrás. Su voz temblaba de ira. ¿No lo entiendes? Crecí en esta casa. Vi a mamá aguantar todos estos años. Levantarse en mitad de la noche para darle medicinas, cambiar sábanas, alimentar a tu madre, lavarle la ropa, masajearle las piernas. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Sabes cuántas veces se despertaba cada noche? ¿Y ahora dices que no hay amor? ¿Dónde estaba esa honestidad hace 10 años? La cara de Robin se puso roja. Alzó la voz. Dije que esto es entre tu madre y yo. No te metas. Al verlos discutir, sentí una extraña calma, como si un lago congelado entero en mi interior hubiera empezado a agrietarse. Fragmentos de hielo se astillaron y cayeron en el agua oscura e inmóvil que había debajo. Ya estaba terminado. Respiré hondo, conteniendo la furia y la humillación que me atenazaban la garganta. Levanté la cabeza lentamente. Mi voz salió fría, extrañamente tranquila. De acuerdo. Acepto el divorcio. Robin parpadeó. No se lo esperaba. Probablemente pensó que reaccionaría como antes, callada, vacilante, rogándole que se quedara. Cualquier discurso que hubiera ensayado, sus justificaciones, sus acusaciones, se le atascó en la garganta. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su expresión de asombro duró solo un segundo antes de que la prudencia se apoderara de sus ojos. Casi podía ver cómo giraban los engranajes, se rindió con demasiada facilidad. Debía de estar desesperada. Será fácil conseguir el acuerdo. Se aclaró la garganta y adoptó un tono mesurado, casi generoso. Bueno, si piensas igual, vamos a simplificarlo. Como sabes, la casa originalmente pertenecía a mis padres. La renovamos después de la boda, pero la escritura debería considerarse mía. Golpeó la mesa con el dedo. No queda mucho en la cuenta. Hemos gastado casi todo a lo largo de los años. Yo me quedo con 2/3, tú con 1/3. Me quedo con el coche, al fin y al cabo, todavía lo necesito para el trabajo. Hizo una pausa y luego ofreció una sonrisita de suficiencia, como si esperara un aplauso por su magnanimidad. Y, por supuesto, puedo ofrecer un apoyo extra, 50.000. ¿Le parece justo? ¿50.000? ¿Fue una limosna? ¿O simplemente pensó que era idiota? Me quedé mirando ese rostro presumido y calculador, y el afecto que aún me quedaba se evaporó al instante. Ni rabia. Ni siquiera dolor. Solo, asco. No dije ni una palabra. Me levanté, fui al dormitorio y abrí el último cajón de mi mesita de noche. Saqué mi libro de cuentas, junto con años de recibos, facturas y una fotocopia de la escritura de la casa. De vuelta a la mesa, los dejé caer frente a él con un ruido sordo. ¿Crees que soy estúpido, no? Mi voz era tranquila, pero lo suficientemente aguda como para cortar el vidrio. Esta casa es propiedad conyugal. El título de propiedad está a nombre de ambos. Si quieres argumentar que pertenece a tus padres, necesitarás un testamento o alguna prueba legal. Abrí el libro de contabilidad y señalé las filas repletas de registros escritos a mano. Mira. Durante los últimos 10 años, las facturas médicas de tu madre, los gastos de enfermería, los suplementos nutricionales. La matrícula de Katy. La hipoteca.
Los servicios. ¿De cuáles de estos no me he enterado? Sabes exactamente cuánto de tu sueldo fue a parar a dónde y quién pagó el resto. No te impido que te divorcies de mí. ¿Pero la casa? O la vendemos y repartimos las ganancias, o me compras a precio de mercado. Cuentas bancarias, inversiones, fondos de jubilación, todo se divide según la ley. ¿Y los 10 años que pasé cuidando a tu madre sin sueldo, sin prestaciones, sin dormir? También pediré una compensación justa por eso. Lo miré fijamente a los ojos, firme y fijamente. No tienes que estar de acuerdo. Para eso está el tribunal. De verdad creía que no podría sobrevivir sin él. Se equivocó. Estuve todos estos años sin cumplir con mi deber. Ese deber ya no existe. Lo que quiero es una compensación. Y nadie, se irá con lo que gané. Abrió la boca de nuevo, listo para protestar, pero no pronunció palabra. Las cifras de ese libro de contabilidad eran tan claras como una auditoría. Por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Y así, se dio cuenta. La mujer que él pensaba que era suave, dócil, fácil de controlar. Ella ya no existía. La noche que acepté el divorcio, la casa parecía una nevera. No se dijo ni una palabra. A la mañana siguiente, Robin llamó a su hermana. No oí todo lo que dijo, solo que se quedó al teléfono un buen rato, con esa mirada familiar de martirio herido. Al fin y al cabo, esa era su especialidad, hacerse la víctima. Estoy seguro de que no le contó a Jane cómo se desarrollaron las cuentas ni con qué frialdad le dio la noticia. Probablemente le dijo que yo estaba repasando el pasado, que no estaba dispuesto a perdonar y que era imposible razonar conmigo. Así que cuando el timbre sonó 2 días después, alrededor de las 3 de la tarde, y encontré a Jane en el porche con 2 bolsas de compras en la mano, no me sorprendí en lo más mínimo. Sonrió con tono de disculpa y extendió las bolsas, fruta, pizza congelada y un par de botellas de vino. Pensé que últimamente no tenías energía para cocinar, dijo con dulzura. Así que traje algunas cosas. Después de sentarse, se frotó las manos, mirando entre Robin y yo antes de hablar finalmente. Linda, dijo en voz baja, Robin me contó un poco sobre lo que ha estado pasando. Sé que has tenido unos años difíciles. Todos vimos lo mucho que hiciste por mamá. De verdad, lo sabemos. Hizo una pausa y luego suavizó aún más la voz. Llevan décadas casados. No pueden tirarlo todo a la basura de la noche a la mañana. Incluso por el bien de Katy, quizás no deban ser tan definitivos. Mamá acaba de fallecer, este no es el momento para el divorcio. Se verá muy feo. Ella esbozó una pequeña sonrisa nerviosa y añadió, ya sabes lo que dicen, familias felices, vidas felices. La miré y le dije con frialdad, Jane, déjame preguntarte algo. Cuando tu madre estaba postrada en cama y necesitaba cuidados constantes, ¿dónde estabas? ¿Cuántas veces al año la visitabas? Es curioso cómo nadie mencionaba los valores familiares en aquel entonces. Mi voz era baja y firme, cada palabra agudizada como si hubiera sido perfeccionada durante 10 años de resentimiento silencioso. Y ahora que tu hermano quiere echarme como si fuera basura, ¿quieres hablarme de gracia? ¿De perdón? ¿Qué cara tienes? Compramos esta casa después de casarnos. Aporté cada centavo de esas cuentas, fondos de jubilación, inversiones, ahorros, a todo. Me quedo con lo que legalmente me corresponde. Nadie me va a hacer sentir culpable si me voy con las manos vacías. Parecía aturdida, con la boca ligeramente abierta, completamente sorprendida. Pero no le salió ninguna palabra. Finalmente, se levantó torpemente. Solo, pensé que tal vez podrían hablarlo. No tiene por qué ponerse feo. ¿Fea? Me burlé. Me usó como niñera durante 10 años y ahora quiere tirarme como a un electrodoméstico roto, ¿y soy yo la que lo hace feo? Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Bueno, supongo que es cosa de ustedes dos, murmuró, antes de coger sus maletas y salir a toda prisa. Después de eso, todo pasó a procedimientos legales. Siguiendo una recomendación del mediador comunitario,
Ambos contratamos abogados y comenzamos una evaluación completa de los activos. La casa valía unos $700.000. Robin no podía permitirse comprar mi parte, así que no tuvo más remedio que ponerla a la venta. Las ganancias netas se repartirían equitativamente. Nuestras cuentas bancarias, fondos mutuos y carteras de inversión fueron debidamente revisadas y divididas por el equipo legal. Me aseguré de recuperar las joyas que traje al matrimonio, junto con el juego de porcelana fina. No valían mucho, pero eran parte de mi historia, fragmentos de un yo que no iba a dejar que desaparecieran. El día que firmamos el acuerdo de divorcio, nos reunimos en el despacho de abogados de familia del juzgado del condado de Los Ángeles. El aire acondicionado estaba a tope, pero no sentí nada de frío. Robin se sentó frente a mí, con la mirada fija en mí. Le temblaba ligeramente la mano al firmar. Había algo indescifrable en su expresión, quizá arrepentimiento, quizá solo la fantasía de una libertad recién descubierta. Ya no lo sabía. Y me daba igual. Revisé cada página, cada línea del acuerdo como si estuviera revisando un libro de contabilidad. Los números, las cláusulas, todo tenía que ser exacto. Una vez satisfecho, tomé el bolígrafo y firmé mi nombre en el decreto oficial de divorcio. El rasguño del bolígrafo contra el papel sonaba como el sello final de un matrimonio fracasado. Cuando salí del edificio, la luz del sol era cegadora. Era una de esas tardes secas y abrasadoras de verano en Los Ángeles. Incluso la brisa parecía vapor. Pero, de alguna manera, me sentí más ligero, como si un peso que había cargado durante años se hubiera aliviado de repente. El certificado de matrimonio que antes guardábamos con orgullo había sido reemplazado por una gruesa pila de documentos judiciales. Algunos podrían verlo como un símbolo de fracaso. Pero para mí, fue más como un botón de reinicio, como restablecer la configuración de fábrica de un teléfono. Los recuerdos se habían esfumado, sí, pero también el lag interminable. Me dirigí hacia la parada del autobús sin mirar atrás. Escuché a Robin gritar mi nombre detrás de mí, en voz baja, vacilante, con un matiz de algo que sonaba casi a arrepentimiento. Pero no dejé de caminar. En ese momento, el peso se desvaneció. ¿Qué sigue? No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo. Puedo vivir para mí. Con el dinero que había recibido del divorcio, alquilé un pequeño apartamento de una habitación en un barrio tranquilo y antiguo del lado sur de la bahía de San Francisco, a unos 10 minutos en auto de la oficina de Katy. El lugar no era grande y se notaba su antigüedad. Los azulejos de la cocina estaban amarillentos por el tiempo y la barandilla del balcón tenía la pintura desconchada. Pero daba al sur y la luz del sol entraba a raudales todo el día. Contraté a un manitas del barrio para que pintara las paredes de un beige cálido. Puse cortinas suaves de lino y algodón con delicadas rayas. No compré muchos muebles, solo lo esencial, una cama pequeña, un escritorio, una mesa de comedor para dos y un cómodo sillón reclinable. Todo era sencillo, pero limpio y acogedor. El día de la mudanza, Katy vino con 2 de sus compañeras de trabajo para ayudar. Las 3 jóvenes llenaron el apartamento de risas, cargando cajas y bromeando sobre mis ollas y sartenes, sazonadas, diciendo que tenía la atmósfera de cocina más habitada. Me reí, negando con la cabeza, viéndolas darle vida a este nuevo espacio vacío. Mi corazón era una extraña mezcla de emociones. Por primera vez desde que me casé, después de todas estas décadas, tenía un lugar que era verdaderamente mío. Sin suegra a la que cuidar. Sin hombre al que atender. Sin despertadores de medianoche para cambiar pañales o dar la vuelta a la cama. Sin ánimos de nadie que se puedan evitar. Cuando sus amigos se marcharon y el apartamento finalmente quedó en silencio, el anochecer ya había caído. Katy se arremangó y me ayudó a desempacar. Colgó mi ropa en el armario mientras yo guardaba con cuidado algunas reliquias de mi madre en el cajón superior del tocador, un viejo collar de plata deslucido por el tiempo, un anillo diminuto y un joyero con la bisagra rota. Entonces, de la nada, me rodeó con sus brazos desde atrás como solía hacerlo cuando era pequeña, apoyando su cabeza en mi hombro. Mamá, dijo en voz baja, no te preocupes. Todo va a salir bien. Me quedé paralizada un segundo, luego sonreí y le di una palmadita en el brazo. Lo sé,
dije. De verdad. El apartamento era pequeño, pero tranquilo. Las ventanas estaban limpias y la luz del sol era perfecta. Preparé una tetera de manzanilla y me senté en mi pequeño balcón, en una silla plegable, contemplando la calle. Pasaban niños en bicicleta. Un grupo de mujeres de pelo canoso paseaba a sus perros. Un poco más adelante, alguien había puesto una mesa en el césped para vender mermelada casera. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en años: paz. Y más que eso, libertad. Saqué un bolígrafo y un cuaderno y escribí cuidadosamente 4 objetivos para mi nueva vida. Primero, encontrar un trabajo ligero y sin presión, no solo para ganar dinero, sino para tener una estructura. Un lugar a donde ir, algo que hacer. No quería volver a pudrirme entre 4 paredes. Segundo, recuperar las aficiones que abandoné por el peso de la supervivencia. Quizás pintar acuarelas. Quizás tomar una clase de arreglos florales en el centro comunitario. Quizás aprender a hornear algo sencillo. Tercero, reencontrarme con viejas amigas. Las mujeres de las que me había distanciado por el matrimonio, los hijos o simplemente por la vida. Era hora de volver a conectar. No podía seguir viviendo como una isla. Cuarto, aprender a quererme. Quererme de verdad. Cuidar mi cuerpo. Hacer un poco de ejercicio. Comer mejor. Aprender a vestirme bien. Quería que la mujer del espejo no pareciera solo alguien que sobrevivía, sino alguien que realmente disfrutaba de la vida. Por supuesto, hubo momentos de soledad. Noches en el sofá, cambiando de canal y sin encontrar nada que valiera la pena ver, esos momentos podían resultar vacíos. Después de tantos años de tareas incesantes, quejas, ruido y conflictos, la quietud repentina podía resultar extraña. Como si no supiera cómo vivir en silencio. Pero la mayoría de las veces, lo que sentía era una satisfacción tranquila y constante. Una calma que no había conocido en décadas, la sensación de que, por primera vez, mi vida estaba completamente en mis manos. Solía pensar que un hogar era un puerto seguro. Pero ahora lo entiendo, era una zona de guerra que yo defendía por mi cuenta. Este pequeño apartamento puede que solo tenga 600 pies cuadrados. En la cocina apenas cabe una persona. Pero, cualquier tormenta que se me cruce, puedo capearla. Y lo más importante, ahora yo establezco las reglas. Y honestamente, eso se siente bastante bien. En los días posteriores al divorcio, Robin logró, brevemente, vivir la vida que siempre había imaginado para su segundo acto lleno de libertad. Se acabó la madre mayor y postrada en cama. Se acabó la esposa que, en su mente, siempre estaba tensa, siempre regañona, siempre agobiante. La casa por fin estaba en silencio. Nadie le recordaba tomar sus medicamentos, comprobar la fecha de caducidad de la leche o recoger sus calcetines. El aire mismo, pensó, se sentía diferente, más fresco, como una bocanada de aire fresco en la cima de una montaña. Empezó a llamar a viejos amigos para tomar algo y jugar al póker. Los fines de semana, iba a Marina Bay a pescar solo, pasando el día entero pescando y publicando fotos con filtros y subtítulos como, por fin haciendo lo que me gusta. Se unió a varias aplicaciones de citas, incluso pidió a sus amigos que le presentaran mujeres, fantaseando con una segunda primavera, con alguien que lo apreciara, alguien más dulce, más gentil, que lo ayudara a redescubrir su encanto. La realidad, sin embargo, le dio una bofetada dura y rápida. En pocos días, la casa se había derrumbado por completo. El sofá de la sala estaba enterrado bajo camisas usadas, calcetines y su chaleco de pesca. La ropa estuvo en remojo en la lavadora durante 2 días enteros antes de que se acordara de encenderla. El fregadero estaba repleto de recipientes grasientos de comida para llevar y restos de pasta, y el aire había adquirido un hedor fétido y agrio que lo impregnaba todo. ¿Comidas? Hamburguesas o pizza congelada. Los refrescos azucarados de los menús combinados le revolvían el estómago. En menos de 2 semanas, su sistema digestivo se rebeló. Una noche, un dolor agudo le azotó el estómago. Se desplomó en la cama, encogiéndose, empapado en sudor frío. Intentó incorporarse y alcanzar sus medicinas,
pero le temblaba la mano y tiró un vaso de agua que se hizo añicos en el suelo. Y ahí fue cuando se dio cuenta, no había nadie para ayudarlo. Buscó a tientas su teléfono y llamó al 911. Los paramédicos lo llevaron a urgencias. Lo pasó todo solo: registro, análisis de sangre, goteo intravenoso. Yacía acurrucado en una camilla de hospital bajo luces fluorescentes, viendo a los pacientes a su alrededor recibir visitas de sus hijos, hijas y parejas. La gente se tomaba de la mano, hacía preguntas a los médicos, les traía mantas y refrigerios. ¿Robin? Ni un alma. Nadie le preguntó cómo se sentía. Nadie le tocó la mano. Nadie sabía siquiera que estaba allí. Aquella fría y bulliciosa sala de emergencias fue el primer lugar en el que realmente sintió lo que significaba estar solo. En cuanto a esa gran, segunda primavera, nunca se concretó. Sus perfiles de citas parecían el currículum de un hombre de mediana edad que se vende: ingresos estables, le encanta pescar, es independiente y busca compañía para compartir el camino de la vida. Pero en cuanto las mujeres descubrieron que tenía 60 y tantos años, se había divorciado recientemente, había vendido su casa y dividido los bienes, y no había participado en el cuidado de su madre antes de dejar a su esposa pocos días después del funeral, deslizaron el dedo hacia la izquierda. O respondieron educadamente: pareces simpático, pero no somos compatibles. Los pocos que accedieron a reunirse en persona se dieron cuenta rápidamente de las señales de alerta. No paraba de hablar de sí mismo, sobre todo de lo incomprendido que había sido. Esperaba que las mujeres pidieran por sí mismas, suspiraba si elegían más de un artículo, se quejaba del aumento de precios y nunca se ofrecía a pagar la cuenta. Más tarde, empezó a criticar la apariencia de las mujeres. Su tono se volvió más agudo, más amargo. Ninguna cita llegó a la tercera ronda. La mayoría terminó con el bloqueado. Cada rechazo lo sumía más en sí mismo. Se sentaba solo, bebiendo lo más barato: cerveza, bourbon, whisky de baja calidad. Mirando la pantalla del televisor en blanco en su sala, con el control remoto tirado a un lado, sin nadie cerca para devolvérselo. Pensó que el divorcio sería el comienzo de un nuevo capítulo. Un regreso a ser un hombre de verdad, libre y sin cargas. Pero lo que realmente le esperaba era un modo difícil. Una campaña en solitario en una vida que nunca estuvo preparado para manejar. Nunca entendió que todo el orden, toda la paz, todas las pequeñas comodidades que daba por sentadas nunca habían sido sin esfuerzo. No eran naturales. Los construyó, deliberadamente, a diario, la misma mujer a la que él había tachado de agotadora e innecesaria. Y cuando se fue, se lo llevó todo. La calidez. El ritmo. El cuidado silencioso e invisible que hacía de esa casa un hogar. Solo entonces comenzó a comprender la verdad. La mujer a la que había dejado de lado tan casualmente. Era la que había estado sosteniendo todo el asunto desde el principio. Mientras tanto, mi propia vida había comenzado a desarrollarse silenciosamente en una dirección nueva y más liviana. Gracias a la recomendación de Katy, conseguí un trabajo de medio tiempo como bibliotecaria en una pequeña biblioteca comunitaria cerca de su oficina. Mis tareas eran sencillas: reorganizaba los libros en los estantes, registraba las entradas y las devoluciones, y, ocasionalmente, ayudaba a los niños a encontrar su próximo cuento favorito. El trabajo no era estresante y el ambiente era tranquilo. Afuera, por las ventanas, se extendía el césped y arbustos bien podados, y el edificio siempre olía a papel y a tapas de libros gastadas. Sin política de oficina ni cuotas de ventas. Incluso tenía tiempo para hojear las novedades. Para mí, era el trabajo perfecto. Recuerdo mi primer día: estaba nerviosa. Planché mi camisa 3 veces y llegué 30 minutos antes, paseando por la calle como una estudiante en su primer día de clases. La bibliotecaria jefa, una mujer blanca mayor y afectuosa llamada Patricia, me recibió con una sonrisa amable y una palmadita en el hombro. «Bienvenida, Linda», dijo. «Quienes aman los libros suelen saber cómo mantener la vida en orden». Sonreí. Y en ese momento, sentí como si algo suave y firme se desplegara dentro de mí. Con una nueva rutina establecida, comencé a contactar a algunas amigas de mi juventud.
Algunos se habían mudado a Santa Clara, otros hacían voluntariado en sus barrios, otros ayudaban a criar a sus nietos, pero nunca nos habíamos distanciado del todo. Empecé un grupo de mensajes y pronto volvimos a charlar, sobre qué supermercado tenía las mejores ofertas, quién ponía rock a todo volumen a las 8 de la mañana, quién se lesionó un músculo en clase de zumba por temblar demasiado. Hablábamos de todo. Los fines de semana, nos reuníamos para recorrer los centros comerciales, eligiendo blusas bonitas en oferta y compartiendo cafés con leche en cafeterías con terraza. A veces recordábamos cómo nos colábamos en el cine de adolescentes, riéndonos hasta que se nos saltaban las lágrimas. En los días soleados, tomábamos clases juntas en el centro comunitario, zumba, estiramientos, yoga. Al principio, yo iba completamente desfasada, siempre un poco retrasada, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Pero mis amigos se reían y gritaban: Linda, olvídate de los pasos. Sigue el ritmo y suda. Poco a poco, me fui soltando. Dejé de preocuparme por parecer ridículo y empecé a divertirme. Después de cada clase, me sentía más ligero, como si me hubiera quitado años de encima. Además de hacer ejercicio, también me inscribí en una clase de acuarela en el centro de aprendizaje para adultos cercano. 2 veces por semana, me reunía con un grupo de mujeres de mi edad, alrededor de caballetes, para practicar el sombreado, la mezcla de colores y el boceto. Al principio, ni siquiera podía distinguir los tubos de pintura. Mis manzanas parecían tomates rebozados. Pero semana tras semana, fui mejorando. Mis colores se volvieron más intensos. Mis líneas, más definidas. Mis pinturas empezaron a tener estructura. Fue profundamente satisfactorio empezar desde cero y aprender una nueva habilidad, algo solo para mí. En la biblioteca, una de las compañeras más jóvenes bromeó: Linda, últimamente estás radiante. Pareces más joven que mi mamá. Solo sonreí y no dije mucho. Pero sabía la verdad, ese brillo no provenía del maquillaje. Venía de la vida, que por fin me llenaba de nuevo. Antes, mi vida giraba en torno a la cocina. Ahora, mi vida gira en torno a mí mismo, a mis intereses, mi energía, mi alegría. Y, sinceramente, ninguna inversión da más resultados que invertir en uno mismo. A veces publico fotos en Facebook, un paisaje que pinté, una foto grupal después de hacer yoga, y la gente comenta: te ves tan vibrante. Estás radiante. No es vanidad. Es validación. Una especie de afirmación silenciosa. Mis días ahora tienen ritmo, sustancia y una sensación de anticipación. No para nadie más. No para cumplir las expectativas de nadie. Sino simplemente para mí. Esta paz, esta tranquilidad, no llegó fácilmente. Pero ahora que está aquí, me aferro a ella con ambas manos. Cuando llueve, llueve a cántaros. Las cosas empezaron a desmoronarse nuevamente para Robin. Durante los primeros meses tras el divorcio, vivió de la euforia de la supuesta libertad. Sus rutinas se descontrolaron por completo: comidas a deshoras, patrones de sueño trastocados y una constante caída hacia el letargo emocional. Para el otoño, cuando las mañanas y las tardes del área de la bahía se volvieron frescas, finalmente lo atrapó. Cayó con un resfriado terrible, tos, fiebre y goteo nasal, y pasó 5 días seguidos en cama. Sin médico. Solo jarabe para la tos sin receta y un orgullo obstinado. No había nadie que le preparara sopa. Nadie que le trajera agua. Si quería algo caliente, tenía que pedir comida a domicilio, comidas tibias y sin sabor, difíciles de tragar incluso con hambre. Estaba acurrucado en el sofá, demasiado cansado para encender la luz de la cocina. El vacío en el pecho era más profundo de lo que podía admitir. Y solo unos días después de haberse recuperado, su antiguo némesis regresó, su hernia de disco. Cuando le dio un brote, me levantaba en mitad de la noche para ponerle compresas calientes, untarle ungüentos, ayudarlo a estirarse y aliviarle el dolor. Ahora, ni siquiera podía levantarse de la cama sin prepararse. Una noche, intentó agacharse y atarse los zapatos, y se desplomó de dolor, arrodillado en el suelo, empapado en sudor frío. Ese fue el momento en que lo comprendió. Esa vida libre, que estaba tan seguro de querer. No se parecía en nada a su fantasía.
Los hospitales seguían tan abarrotados como siempre. Largas filas. Largas esperas. Facturas enormes. Llegó cojeando con un bastón, se sentó encorvado en la sala de espera y observó a otros pacientes rodeados de sus esposas, hijos, alguien. Ni siquiera tenía una botella de agua en la mano. Todas esas cosas que una vez llamó molestas, sofocantes, innecesarias, el cuidado, el consuelo, la presencia, se habían convertido en recuerdos que ahora sentían de una ternura insoportable. Y completamente inalcanzables. El alivio inicial del divorcio se había desvanecido hacía tiempo, erosionado por el dolor y la soledad. Ahora, ya no estaba seguro. ¿Había sido demasiado impulsivo? ¿Demasiado cegado por la emoción? Empezó a llamar a Katy de nuevo. Al principio, las conversaciones eran informales, le preguntaban sobre su trabajo y su horario. Pero con el tiempo, su tono cambió. Un poco más suave. Un poco más vacilante. ¿Cómo está tu mamá estos días?, preguntó una noche. La voz de Katy era tranquila y mesurada. Está bien. 3 simples palabras. Pero eran un muro firme e inamovible. ¡Qué bien! Bueno, ahora vive sola. ¿Se está acostumbrando? ¿Necesita algo? Me tiene, papá, dijo Katy con voz ronca, sin vacilar. Está bien. Toma clases en el centro comunitario, sale con amigos y a veces viene a cenar. Es feliz. Robin hizo una pausa. Luego bajó la voz. ¿Alguna vez me ha mencionado? Se hizo un silencio. Entonces Katy dijo, con una voz más firme que nunca. No, y papá, mira, sé que te sientes solo. Lo entiendo. Pero, por favor, no intentes volver a contactarla. Por primera vez, está viviendo una vida que es realmente suya. Simplemente, déjale tener eso. Sus palabras lo golpearon como un balde de agua helada arrojado sobre su cabeza, apagando el último destello de esperanza. Fue entonces cuando finalmente lo entendió. Lo que había perdido no era solo una esposa. No era solo alguien que cocinaba, limpiaba y cuidaba de su madre. Había perdido a la única persona que lo había apoyado sin quejarse durante años. Y, en el camino, había perdido el respeto de su hija. Nunca imaginó que un día, incluso su relación con Katy se sentiría formal. Distante. Como si la sangre aún los uniera, pero algo más profundo se hubiera deshecho. Así es con la gente. Cuando estás justo a su lado, dicen que estás en el camino, demasiado ruidoso, demasiado pegajoso. Pero cuando te vas de verdad, y te llevas contigo tu silencio, tu dulzura, tus manos firmes, se dan cuenta de que el mundo no se detendrá para esperarlos. No volverá a esa mesa. No les ofrecerá segundas oportunidades solo porque ahora se arrepientan. ¿Y lo más cruel del arrepentimiento? Nunca regresa. Mientras tanto, mi vida florecía, vívida, llena de color y más ruidosa en los mejores sentidos. En la biblioteca comunitaria, me tomaba mi trabajo en serio, saludaba a todos con cariño y pronto me convertí en una de las favoritas de los clientes habituales. Señorita linda, me llamaban. Algunos de los usuarios mayores incluso me traían dulces caseros, diciendo que los libros que recomendaba eran más efectivos que cualquier receta. Hace poco, en la clase de acuarela que estaba tomando, se realizó una pequeña exposición de arte comunitario. Una de mis pinturas de paisajes fue elegida inesperadamente como obra destacada. El premio fue modesto, un juego de pinturas y algunos pinceles nuevos, pero el certificado con mi nombre ahora cuelga con orgullo en mi refrigerador. Cada vez que paso por allí, no puedo evitar sonreír. Era una felicidad que no había sentido en años, una que no se basaba en roles ni obligaciones, ni en la aprobación de mis sacrificios, sino en algo que había construido con mis propias manos, con mi propia pasión y esfuerzo. Mi propia luz. También me uní a un grupo de baile matutino del barrio, técnicamente, un equipo de zumba y cardio latino que se reúne en el parque al amanecer. La líder es una mujer llamada Sharon, siempre llena de energía, siempre con la ropa deportiva más llamativa, liderando desde el frente con una sonrisa que podría llenar una manzana. Cuando me uní por primera vez, me quedaba atrás,
rígida e insegura de mis movimientos. Sharon lo notó enseguida. Después de la clase, me llevó aparte y me dijo: Linda, relájate. A nadie le importa si sigues el ritmo. Baila solo por diversión. Tenía razón. Después de unas semanas, encontré mi ritmo. Mi cuerpo recordaba cómo moverse. Un día, Sharon incluso bromeó: ¿qué coordinación tienes, chica? Si alguna vez hacemos un espectáculo de fin de año, no te sorprendas si te nombro cocapitana. Me reí y negué con la cabeza, pero en el fondo, sentí un calorcito en todo el cuerpo. Resulta que, incluso en la mediana edad, todavía puedes encontrar a tu gente, gente que te hace sentir que perteneces, tal como eres. Con mi energía, mi brillo también. Incluso los vecinos empezaron a notarlo. La cajera del supermercado local una vez me felicitó diciendo que parecía una artista de la costa este, quizá de Nueva York o algo así. Una tarde, una mujer amable de la cuadra de al lado me alcanzó mientras paseaba a su perro. Conozco a un maestro jubilado, dijo. Perdió a su esposa hace mucho tiempo. Tranquilo, amable. ¿Quieres que te lo presente? Sonreí y decliné cortésmente. No era que estuviera cerrada al amor. Es solo que esta vida de soltera era realmente buena. No tenía que ceder. No tenía que andar de puntillas ante los cambios de humor de nadie. Era libre, verdaderamente libre, por primera vez en décadas. Después de vivir un matrimonio donde la balanza nunca se equilibró, finalmente entendí lo que quería. No romance. No dependencia. Sino respeto. Comprensión. Plenitud. También comencé a preocuparme por mi apariencia, no para los demás, sino para mí. Solía usar la misma camisa durante 3 años. Mi cuidado de la piel consistía en lo que estaba en oferta en la farmacia. Salía de casa sin siquiera cepillarme las cejas. Pero, ¿ahora? Elijo ropa en colores y cortes que me favorecen. Invierto en un buen cuidado de la piel, fórmulas limpias con buenas reseñas. A veces me maquillo un poco. Un toque de lápiz labial. Lo justo para sentirme fresca, elegante y presente. Cuando Katy y yo vamos de compras a San Francisco, me entrega los vestidos por encima de la puerta del probador y me dice: mamá, este es perfecto para ti. Elegante y con clase. Algunas veces, cuando caminamos juntas por el centro comercial, la gente nos ha confundido con hermanas. Y cada vez, me río, de verdad, con alegría. No por vanidad, sino porque ahora lo creo. Me paro frente al espejo y veo a una mujer con piel radiante, ojos brillantes y una postura firme y erguida. Una mujer que hace 10 años descarté como una simple ama de casa invisible de mediana edad, ahora con un aspecto vibrante. Incluso hermosa. Solía pensar que envejecer significaba desvanecerse. ¿Qué significaba retirarse, ahorrar, quedarse en casa cocinando y criando a los nietos discretamente? Pero ahora sé la verdad. Si estás dispuesto a cuidar de ti mismo, dedicar tiempo, gastar energía y dinero a tu propio bienestar, entonces 65 años es solo el comienzo. Aún puedes florecer. Aún puedes brillar. Aún puedes ser tu propia versión de una vida lujosa y floreciente. No es prestado. No es un regalo. No es algo concedido con el permiso de nadie. Te lo ganas. Te lo apropias. Floreces por ti mismo. El destino tiene a veces un sentido del humor retorcido, casi teatral en su ironía. Esa tarde, estaba en el Whole Foods cerca de mi apartamento, empujando mi carrito por los pasillos, eligiendo productos frescos y orgánicos. Acababa de doblar la esquina de la sección refrigerada cuando vi una silueta familiar junto a las comidas preparadas. Era Robin. Se veía notablemente más delgado, con la piel apagada y cetrina. Tenía profundas ojeras y una barbilla desaliñada y a medio afeitar. Su chaqueta estaba descolorida, adquiriendo un tono grisáceo, y sus zapatillas, sucias y agrietadas en la suela, le colgaban sueltas, con un cordón apenas atado. Se quedó allí, sosteniendo un vaso de fideos instantáneos bajos en sodio, dudando como si estuviera calculando mentalmente si se ajustaba a su presupuesto. ¿Y yo?
Llevaba un vestido azul marino, un abrigo impecable y limpio, maquillaje ligero, y mi cabello, recién cortado y teñido la semana pasada, enmarcaba mi rostro a la perfección. Mi carrito estaba lleno de frutas vibrantes, filetes de salmón, frutos secos variados y verduras de hoja verde. Mi piel resplandecía. Mis ojos brillaban. Parecía que tenía que ir a algún lugar, y así fue. Una buena vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él se quedó paralizado. No esperaba ver esta versión de mí, no la ama de casa cansada y delgada de su recuerdo, sino una mujer pulida, radiante y llena de vida. Lo vi en su rostro, un destello de sorpresa, incomodidad, vergüenza, tal vez incluso envidia. O arrepentimiento. El contraste entre nosotros era tan marcado que no podía ocultarlo. Instintivamente intentó hacerse a un lado, pero ya era demasiado tarde. Dejó los fideos como si lo hubieran quemado, se frotó las manos y forzó una sonrisa torcida. Linda. ¡Guau! ¿Qué probabilidades hay? ¿Tú también vas de compras? Mi voz sonaba tranquila, mi mirada lo recorrió sin detenerse. Ni cálida ni hostil. Solo, educada. Distante. Se rió torpemente, todavía intentando recuperar el equilibrio. ¿Te ha ido bien? Sí. Asentí, sonriendo con dulzura pero firmeza. Gracias por preguntar. Alcancé mi carrito, listo para seguir adelante. Espera. Linda, espera, se adelantó rápidamente, bloqueándome el paso. Katy, ¿cómo está? Me detuve. Está muy bien. Lo miré fijamente a los ojos, firme e impasible. El trabajo va bien, está feliz y tiene una vida plena. Apretó los labios, buscando claramente otro hilo del que tirar, algo que impidiera que el momento se escapara. Pero ya no le ofrecía más tiempo que ya no le debía. Levanté la barbilla ligeramente, con voz suave, pero firme. Señor Whitaker, a menos que haya algo más. Tengo planes. Disfrute de sus compras. Señor Whitaker. 2 palabras. Limpio. Frío. Definitivo. Rompieron la frágil familiaridad que creía que aún existía entre nosotros. Su rostro se congeló, con la boca ligeramente abierta, las palabras atrapadas en su garganta. Tras un instante, asintió lentamente y sin palabras y se hizo a un lado. Empujé mi carrito junto a él sin mirarlo 2 veces. Lo vi todo, la incomodidad, la desesperación silenciosa, pero, sinceramente, no sentí nada. Ni compasión. Ni rabia. Ni siquiera satisfacción. Solo, indiferencia. La que sientes cuando te encuentras con un viejo cliente del que apenas recuerdas. Asientes, si es que lo haces, y sigues adelante. Tal vez pensó que caería en algún cliché de película trillado, ojos llenos de lágrimas, ahogándome en viejos recuerdos, tal vez incluso preguntando si alguna vez volvería. Siento decepcionarte. Estoy demasiado ocupada viviendo bien como para recrear la fantasía de la mujer que nunca superó a su ex. En esta vida, la mayor suerte no consiste en a quien conoces, sino en saber cuándo alejarte. ¿Su ruina? Es culpa suya. ¿Mi brillo? Luché por él. ¿Pensó que no tendría nada una vez que se fuera? No podría haber estado más equivocado. Dejarlo fue cuando finalmente lo tuve todo. ¿Aquel encuentro casual en el supermercado? Resultó ser la gota que colmó el vaso y rompió la ilusión ya desmoronada de Robin. Me vio, de verdad me vio, por primera vez en años. Radiante, seguro de mí mismo, rebosante de la libertad que jamás imaginó que tendría sin él. Y entonces se vio a sí mismo, demacrado, desaliñado, con los zapatos deshaciéndose, agarrando una taza de fideos instantáneos como si fuera una decisión de vida. El contraste era cegador. Destrozó cualquier fantasía a la que se hubiera aferrado, que me derrumbaría, que no podría vivir sin él. Arrepentimiento. Amargura. Celos. Lo envolvieron como serpientes, enroscándose más con cada respiración. Y desde ese momento, su vida se desplomó de forma abrupta y despiadada.
Poco después, invirtió el poco dinero que le quedaba, su parte de la venta de la casa, en una inversión impagable, gracias al chivatazo de uno de sus compañeros de póker. Una supuesta oportunidad privilegiada. En un mes, la empresa desapareció. Puertas cerradas. Teléfonos desconectados. Hasta el último centavo perdido. Sus finanzas, que ya estaban ajustadas, se estancaron de la noche a la mañana. Y entonces su espalda volvió a fallar. La hernia discal que antes ignoraba se volvió insoportable. Algunas noches, el dolor era tan intenso que ni siquiera podía levantarse de la cama. El médico le dijo que necesitaría cirugía, seguida de semanas, quizá meses, de reposo y rehabilitación. Cuando supo el costo, casi se atragantó. Verás, cuando surgieron los problemas menores, yo estaba ahí. Me quedaba despierto toda la noche con compresas calientes, le aplicaba ungüentos, le ayudaba a estirarse y llamaba al médico cuando no quería. Pero, ¿ahora? Sin mí, ni siquiera la supervivencia básica estaba al alcance. Empezó a entrar en pánico, verdadero pánico. Primero, intentó llamar a esos viejos compañeros de copas. Los que solían llamarlo hermano mientras tomaban un trago de bourbon. Los contactó uno por uno, les pidió un préstamo, un sofá donde dormir, alguien que lo ayudara unos días. Y uno a uno, se fueron sin hacer nada. Algunos no contestaron. Otros respondieron, vaya, qué difícil está la cosa ahora mismo. ¿La mayoría? Simplemente lo dejaron en visto. La mesa de póker se había vaciado. Así es la verdadera soledad, no cuando no hay nadie con quien beber, sino cuando estás tirado en el suelo sufriendo y nadie te trae un vaso de agua. Solo entonces comprendió lo que era el verdadero frío. Solía creerse el hombre de la casa, el pilar, el que lo sostenía todo. Resultó que era un desastre. Y cuando me soltó, el verdadero cimiento, nunca imaginó que toda la maldita casa se derrumbaría. Sin opciones, se volvió hacia mí. Al principio, fue sutil. Unos cuantos mensajes, un par de llamadas perdidas. Hola, espero que estés bien. ¿Trabajando demasiado últimamente? Los ignoré. Luego vinieron las historias tristes. Lo había perdido todo. La inversión fracasó. Tenía la espalda destrozada. No podía caminar. No podía cocinar. Vivía de comida fría y silencio gélido. Seamos sinceros, no estaba confesándose. Estaba pescando. Esperando que mordiera el anzuelo. Esperando que me lanzara, que lo cuidara, solo unos días, tal vez que le enviara algo de dinero. Que me hiciera la enfermera. Que me hiciera la esposa. Ni siquiera abrí los mensajes. Así que empezó a llamar a la biblioteca donde trabajaba. Un día, levanté el teléfono solo para terminarlo. Robin, dije, tranquila pero cortante, estamos divorciados. Legal y emocionalmente, completamente. Tu enfermedad, tus deudas, tu soledad, ya no son mi carga. Deja de llamar. No me vuelvas a contactar. 3 segundos de silencio. Luego se cortó la comunicación. Unos días después, regresó. Esta vez, dejó de fingir. Textos largos. Párrafos sobre nuestros dulces años, como aún sueña con que cocináramos juntos en la vieja cocina, lo considerada y amable que era. Incluso citó aquella vieja y cansada frase. Un día de matrimonio vale 100 días de gracia, 100 días de matrimonio son tan profundos como el mar. Casi tiro mi teléfono. Entonces llegó la culpa. Linda, sé que no te quise. Cometí errores. Pero ¿quién no? ¿De verdad puedes quedarte de brazos cruzados y verme caer tan bajo? Piensa en Katy, está atrapada en el medio. ¿Acaso no le duele el corazón también? Me reí. Fuertemente. Y respondí, sin dudarlo ni un segundo. Robin, ¿dónde quedaron esos 100 días de gracia cuando pasé 10 años limpiando el cuerpo de tu madre y alimentándola a mano? Ni siquiera la enterraron cuando me entregaste los papeles del divorcio.
¿Pensabas entonces en el amor conyugal? Ahora estás arruinado, enfermo, solo, y de repente vuelvo a importar. Por favor. No soy tu generador de emergencia. Tengo la batería llena, pero no para ti. ¿Quieres hablar de amor? ¿De recuerdos? Ese barco no solo zarpó, sino que se hundió. Mi amor por él murió en algún momento entre cambiarle el pañal a su madre y oírlo decir, este matrimonio simplemente no funciona. ¿Ahora quiere revivir nuestro pasado? Lo siento. Mi línea de crédito de compasión está sobregirada desde hace tiempo y cerrada para siempre. Sin renovaciones. Sin ofertas de condonación. Sin giras de regreso. Robin no había terminado. Cuando la culpa y la nostalgia le fallaron, intentó la siguiente táctica de su manual, la vía secreta. Él fue a ver a Katy. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, se hizo el inútil. Le dijo que su dolor de espalda era insoportable, que no sabía cocinar, que se había quedado sin dinero y que, simplemente no podía seguir así. Le rogó que hablara conmigo. Solo para convencerme de que fuera. Solo por unos días. Katy. Sé que metí la pata con tu madre. La decepcioné, y a ti también. Pero no me queda nada. Por favor, habla con ella. Solo pídele que me tenga lástima, aunque sea. No pido una eternidad. Solo, un poco de ayuda. Dejó ir hasta el último ápice de dignidad paternal y se arrastró delante de su propia hija. Katy lo miró, de verdad lo miró, y algo brilló en sus ojos. Pero su voz se mantuvo firme, inquebrantable. Papá, puedo ayudarte a pagar a un cuidador. Incluso buscaré un centro de vida asistida decente. Apoyarte es parte de mi deber como hija, y no voy a negarme a ello. Entonces hizo una pausa. Su voz se agudizó. Pero ni se te ocurra volver a meter a mamá en esto. Por fin ha vuelto a respirar después de dejarlo todo por ti. Déjala en paz. No gritó. No lloró. Pero esa serena firmeza golpeó más fuerte que cualquier arrebato. Cuando eso no funcionó, Robin recurrió a Jane, su siempre comprensiva hermana. Lloró, dramatizó y contó su historia, cómo estaba enfermo, sin Blanca, solo. Cómo me había enfriado, lo había abandonado, había fingido que nunca había existido. Cómo yo estaba, viviendo a lo grande, mientras él estaba olvidado. Jane, bendita sea su bondadosa y su complejo de culpa influenciado por la Iglesia, se dejó llevar de inmediato. Sabía que yo había sufrido mucho en ese matrimonio. Había visto las faltas de su hermano de primera mano. Pero aún así, él era su hermano. Y todos esos sermones sobre el perdón y la gracia habían sembrado sus pequeñas semillas. Así que apareció. Con una caja de pastel en la mano, se sentó en el borde de mi impecable sofá como si no perteneciera a ese lugar. Linda, empezó, vacilante. Conozco a mi hermano, ha hecho muchas cosas mal. Y no lo justifico. Pero está en una situación muy difícil ahora mismo. Ni siquiera puede comer solo. Solo pensé, tal vez, solo tal vez, ¿podrías ser más grande? ¿Estuviste casada una vez? Estaba sentado en mi escritorio, practicando con acuarelas. Dejé el pincel y la miré, tranquila, serena, deliberada. Jane, dije con voz serena, las palabras, sé una persona más plena, suenan nobles. Pero dime, ¿dónde estabas el día que pidió el divorcio? Su madre acababa de morir. Y solo pensaba en dejarme. ¿Le dijiste entonces que pensara en los años de matrimonio? Su rostro se tensó. Continué. Él es el padre de Katy. Ella hará lo que tenga que hacer. Pero yo. Ya no soy su esposa, ni por ley, ni por sentimientos, ni por nada. ¿El lío en el que está metido ahora? Es suyo para arreglarlo. No pienso volver a meterme. Eres bienvenido, añadí, a repetirle eso, palabra por palabra. Su expresión se desvaneció. Fue como si la hubiera abofeteado con hechos demasiado contundentes como para esquivarlos. Bajó la mirada y se quedó sentada en silencio un momento.
Entonces dejó escapar un suspiro. Tienes razón. Supongo que estaba demasiado cerca de él para verlo con claridad. No pensé que realmente lo soltarías. Sonreí con dulzura. Dejar ir no significa que no haya dolido. Significa que por fin he sufrido suficiente. Algo cambió en ella entonces, verdadero remordimiento, quizá incluso un poco de claridad. Se levantó para irse, y esta vez su voz no transmitía ninguna persuasión. Cuídate, Linda. Eso significó más que cualquiera de sus apelaciones anteriores. Fue la primera vez que sentí que realmente me veía, no como la esposa de Robin, sino como yo misma. No le guardaba rencor. Cada uno tiene su propio camino hacia la comprensión. A algunos ampliamente les cuesta un poco más dar la vuelta. ¿Pero mis límites? Ya estaban fijados. Y se lo dejé claro a Katy, a Jane, a cualquiera que pensara que podía empujarme hacia esa puerta. Primero, nunca me volvería a casar con Robin. Segundo, nunca volvería a ser la cuidadora sin sueldo de nadie. Tercero, la mujer que fui es cosa del pasado. ¿La vida que vivo ahora? Es mía. Y no permitiré que nadie la altere, ni por amor, ni por culpa, ni por el recuerdo. Incluso consulté con un abogado. Le pregunté sobre solicitar una orden de protección. Si vuelve a contactarte, aparece, te envía mensajes, te acosa de cualquier manera, dijo, tienes todo el derecho a exigirle que se mantenga a 30 metros de distancia. Un incidente es suficiente. Reuní los documentos. Guardé los pasos. Me preparé. Entonces miré a Katy a los ojos y le dije, sin dudarlo un instante. Si vuelve a pasarse de la raya, no dudaré en llamar a la policía. Katy asintió. Esta vez, mamá, cuidaremos tu paz juntas. Después de eso, Robin se quedó en silencio. Tal vez se dio cuenta de que ya se había jugado la carta de la compasión. Tal vez por fin comprendió que la puerta a la que no dejaba de llamar estaba cerrada para siempre. Tal vez lo supo, ella no iba a volver. Pero conocía demasiado bien a ese hombre. Su amargura no desapareció. Simplemente se hundió bajo la superficie, como brasas bajo la ceniza. Esperando una brisa. Esperando una oportunidad. Pero yo. Ya terminé de jugar a ser el jefe de bomberos en la vida de otra persona. He aprendido esto. Mi bondad no es un pozo sin fondo. Mi perdón no es una puerta giratoria. ¿Y mi naturaleza afable? Eso está reservado solo para quienes se lo han ganado. ¿Y qué pasa con las personas que me trataron como un trapo para usar y tirar? Los siento. No hago reciclaje. Quizás fue el silencio frío e implacable que le prohibí. Quizás fue el espejo que le puse al negarme a seguir sus juegos. Fuera lo que fuese, Robin se quebró. Y lo que hizo a continuación fue, sin duda, el movimiento más patético y autodestructivo de toda su vida. Se metió en Internet. En todas partes. Cubrió nuestra vieja foto, una tomada años atrás en el patio trasero, cuando yo todavía sonreía a su lado, con mi brazo sobre su hombro, el sol brillando detrás de nosotros y esa casa vendida hacía mucho tiempo al fondo. Esa imagen se convirtió en el estandarte de su campaña de compasión. Desde grupos comunitarios de Facebook hasta foros vecinales locales y la lista de correo de su iglesia, publicó variaciones de la misma historia triste. 30 años de matrimonio, se acabaron así como así. Admito que no era perfecto, pero, ¿quién lo es? Ahora estoy solo, sufriendo, sin familia cerca. No pido dinero. Solo quiero volver a casa. Se pintó como un anciano descorazonado y abandonado. Con palabras y ediciones cuidadosas. Sabía lo que hacía. Se presentaba como la víctima, y a mí como la mujer despiadada que lo olvidó en cuanto la vida mejoró. Y al principio funcionó. Algunas personas mordieron el anzuelo. Los comentarios llegaron a cuentagotas. Esto es desgarrador. Pase lo que pase, ninguna esposa debería dejar que su marido caiga tan bajo. Lo conocía un poco. Siempre parecía tan tranquilo.
¿Cómo llegó a esto? Linda debería al menos ir a ver cómo está. Es lo correcto. Algunos incluso me reenviaron la publicación directamente, con mensajes como: parece que tu ex está pasando por un mal momento. ¿Podrías pasar a ver cómo está? No me sentí enojado. No me sentí ansioso. Lo que sentí fue cansancio. No es que me esté defendiendo, sino que pienso con qué rapidez la gente abandona el pensamiento crítico básico en favor de una buena historia triste. Pero no me quedé callado. No llamé a nadie. No escribí mensajes privados ni susurré a puerta cerrada. En lugar de eso, elegí dos de las plataformas más activas donde su publicación estaba ganando terreno y publiqué una única respuesta pública. Cortés. Preciso. Ni un solo insulto. Pero cada palabra está hecha de verdad. Gracias a todos por su preocupación. Quisiera aclarar algunos hechos para contextualizar. En primer lugar, Robin y yo estamos legalmente divorciados. Todos los bienes se dividieron por ley. Y en segundo lugar, cuidé personalmente de su madre postrada en cama durante 10 años. Él rara vez estaba presente. Sin mencionar que presentó la demanda de divorcio 5 días después del entierro de su madre, afirmando que yo ya no era útil. Nunca he hablado mal de él. Solo pido que la voz más fuerte no sea la más deshonesta. Si de verdad te importa su bienestar, considera llevarle comida, ayudarle con los gastos médicos o contratar a una enfermera. En cuanto a mí, no miraré atrás. No reciclo. Ni una pizca de veneno. Pero cada línea era un martillo. Y así, sin más, la situación cambió. Los comentarios cambiaron casi de la noche a la mañana. ¿10 años cuidándola y la deja? Eso no es frialdad. Eso es claridad. Caí en la trampa. Ahora me siento estúpida. Las buenas mujeres de hoy en día tienen que defenderse porque nadie más lo hará. No mencionó la inversión fallida ni que se repartieron el dinero de la casa. Curioso, ¿verdad? Algunos recordamos las partidas de póker y los consejos bursátiles que pedía. Eso no es una tragedia. Es karma. Otros dejaron recibos, capturas de pantalla de sus antiguos chats grupales sobre apuestas, operaciones fallidas y préstamos para inversiones imperdibles. La narrativa que había construido se desmoronó en cuestión de horas. Al tercer día, Robin había borrado todas las publicaciones y comentarios, y se había retirado discretamente de todos los grupos. Su último recurso, buscar la compasión pública como arma, le estalló en la cara. Y con él, se fue la última migaja de dignidad pública que le quedaba. Pero no me sentí triunfante. Simplemente me sentí limpio. Porque no se trataba de ganar. Se trataba de, por fin, despojarme del peso de la narrativa ajena. De no tener que seguir explicando, justificando ni asumir la culpa de alguien que nunca se había ganado mi protección. ¿Ese silencio que le regalé? No fue ausencia. Fue cierre. El día que Robin desapareció de las redes sociales, lo supe, finalmente lo entendió. Había perdido. Completamente. Pero lo que no vio venir fue que la vida no había terminado para él. Ni mucho menos. Tras revelarse su triste historia en línea y tras el escrutinio público, incluso la iglesia que solía frecuentar se convirtió en un lugar que evitaba. Quienes antes asentían cortésmente ahora apenas le miraban a los ojos. Si lo veían, apartaban la mirada rápidamente, como si la vergüenza fuera contagiosa. La bondad humana es tan frágil como el papel. Un solo atisbo de verdad, y se desgarra. Pero aún más brutal era su cuerpo. Su espalda, sin tratamiento durante demasiado tiempo, no aguantaba más. La terapia conservadora ya no funcionaba. El médico le dijo, simple y llanamente, sin cirugía, corría el riesgo de sufrir una parálisis parcial. Pero Robin no tenía seguro médico. Ni dinero. No le quedaban amigos de verdad. Al final, fue Katy, nuestra hija, quien intervino. Hizo los arreglos para que lo ingresaran en un centro de cuidados paliativos subvencionado por el gobierno en las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo,
pasillos oscuros, ventanas pequeñas, el aire constantemente impregnado de desinfectante y arroz demasiado cocido. El tipo de lugar donde hasta el televisor tenía que ser compartido y programado por número de habitación. El día que se mudó, no fui. Katy lo ayudó con el papeleo, se quedó mientras le asignaban una cama, luego regresó a casa y solo dijo una cosa. No dijo mucho. Pero sus ojos, parecía 10 años mayor. No respondí. Solo terminé mi té. Después de eso, nunca volvió a comunicarse. Katy lo visita a veces. Siempre dice que es tranquilo. Responde a las preguntas de las enfermeras, toma sus medicamentos y no causa problemas. No pregunta por mí. Pero un día, llegó a casa y se quedó en silencio un buen rato. Finalmente, susurró. Estaba sentado allí, mirando por la ventana durante lo que pareció una eternidad. Nunca lo había visto así. Asentí. Por fin lo entiende. No todas las disculpas tienen quien las escuche. Ella no respondió, simplemente se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Para entonces, la vida ya había cobrado un ritmo tranquilo. Mi trabajo en la biblioteca seguía siendo estable. Otra de mis acuarelas fue elegida para la exposición de primavera en el ayuntamiento. Conocí nuevos amigos en clubes de baile y fitness, gente que me conocía no como la exesposa de Robin, sino como Linda. Un sábado por la tarde, Katy y yo estábamos tomando té en el balcón. El sol era cálido. Una brisa mecía las pequeñas rosas de mi jardín. La miré y le pregunté en voz baja. Cuando eras pequeño, ¿alguna vez me odiaste? Parpadeó, sorprendida. Luego negó con la cabeza. No. Es que, no entendía por qué siempre te callabas. Me quedé mirando mi taza un momento. Luego murmuré, yo tampoco lo entendí. Quizás en aquel entonces, el silencio era lo único que conocía. Me apretó la mano. Mamá, antes creía que estabas detrás de mí. Pero ahora lo sé, eras la luz que me iluminaba. Y sonreí. Una sonrisa de verdad. Una que no había usado en muchísimo tiempo. No porque finalmente alguien me vio. Pero porque finalmente, me había visto a mí mismo. Esa noche escribí algo y lo pegué en mi refrigerador. 65 no es el final de una historia. Es donde comienza el siguiente acto. No voy a volver. No porque odie a nadie. Pero porque finalmente me he dado cuenta clara y profundamente. Merezco un futuro que me pertenezca. Un futuro sin dolor. Sin culpa. Sin el martirio silencioso de las necesidades ajenas. Solo yo. Y una vida que finalmente he encendido. Para nadie. Más que para mí.